Hola Solís, hoy ABC de la coctelería Tiki, introducción y un poco de historia. Génesis, el inicio. ¿Por dónde se inicia cuando quiero aprender sobre coctelería Tiki? Por Don Beach. Yo siempre les digo a mis alumnos en las clases, no hay manera de conocer los inicios de este estilo de coctelería sin hablar, sin mencionar a Don Beach. No solamente porque es el padre fundador de este estilo de coctelería, sino porque él le da una significancia a todos estos detalles que caracterizan este estilo de coctelería. Entonces, ¿quién fue Don Beach? Biográficamente hoy solamente vamos a tocar los 3 puntos claves que yo considero más importantes dentro de su vida que lo llevaron a convertirse posteriormente en Don Beach. Pero si les interesa un poco más de su biografía individual, tengo un video subido a esta plataforma que son extractos de una clase que tuve de introducción a la coctelería Tiki en donde solamente recorté las partes de su biografía. Nacido como Ernest Raymond Beaumont Grant, tuvo su gran primer punto clave dentro de su adolescencia, más precisamente la preadolescencia, 12-13 años, en donde desarrolló un gusto particular por el mar, la aventura, por así decirlo. Tenía un abuelo que se dedicaba al comercio, tenía una tripulación comercial en donde navegaba por distintos lugares, conseguía objetos, esos objetos los comercializaba dentro del territorio estadounidense. Una de esas cosas que comercializaba era alcohol. Bebidas alcohólicas en general, aunque puntualizaba mucho en el ron. Sería un trabajo muy digno y no tendría nada de malo si no fuera porque en ese entonces todavía regía la ley seca en Estados Unidos, lo cual prohibía la comercialización y consumo de alcohol dentro del territorio. El contrabando con su abuelo lo marcó de muchas maneras. La principal fue por el estilo de vida. El estilo de vida que llevaban de navegar, vivir en el océano, pasar tiempo afuera, conocer lugares diferentes cada tanto, era algo que lo enamoró. Dijo, de aquí soy, es la vida que quiero llevar. Punto 2, por el ron, las bebidas alcohólicas. Al estar tanto tiempo conectado con las bebidas, con el ron, de conocer diferentes rones, diferentes lugares, diferentes maneras de hacer rones y diferentes formas de especiar el ron, lo enamoró de esta bebida en particular. Y punto 3, las ilegalidades, porque fueron algo que lo acompañó por el resto de su vida, o por lo menos gran parte de su vida. Y siguiendo con los puntos que marcaron su vida, está el dichoso y tan sonado dentro de su biografía viaje a la Micronesia que hizo en la época de estudiante. Época de estudiante porque era más o menos esa edad y no porque estudiara, aunque sí estudiaba, pero no de la forma que sus padres hubieran querido, no de la forma que sus padres pensaban que estaban sustentándolo económicamente. ¿Qué fue lo que estudió? Fue en esta época en donde se embebió muchísimo de la religión tiki, aprendió muchísimo sobre ellos, sobre su cultura, sobre su religión y todo lo que los rodeara. También una de las cosas en las que se embebió fue el ron. Si bien ella venía conociendo sobre variedades y distintos tipos de ron, fue acá en donde aprendió sobre los procesos de fabricación, cómo hacer ron, cómo especiarlo, etcétera, etcétera. Y por último, por orden de relevancia, tenemos el punto número 3 que marcó su vida y fue el haber trabajado en Hollywood de decorador de interiores, vamos a decirle, pero no sé si se llamaba así. Él era como la persona que se encargaba de ambientar los sets de grabación en Hollywood. ¿Por qué digo que esto fue muy importante? Porque lo ayudó muchísimo el tener esta experiencia cuando abrió sus bares posteriormente. ¿Cómo es que terminó de la Polinesia trabajando en Hollywood? Te estarán preguntando, se lo voy a decir brevemente. Básicamente porque se quedó sin dinero durante un tiempo. Adivinen qué estuvo haciendo. Se lo dejó pensando, contrabandeando. Porque, como les dije, sus papás lo financiaron durante un tiempo, pero se dieron cuenta que no estaba dando frutos la forma que él tenía de estudiar, al menos no económicamente. Volvió a Estados Unidos en bancarrota y sus padres le dijeron, bueno, sí, jodete, nosotros te dimos una alternativa para salir adelante y vos la desaprovechaste, entonces ahora anda a trabajar, y eso hizo, y así fue como terminó trabajando en Hollywood, de ese trabajo que parecía algo así nomás, pero terminó significando mucho en su vida. Y acá hemos llegado al punto en donde
se unen la biografía de Don Beach y el inicio de la coctelería Tiki, con la derogación de la ley seca en Estados Unidos, permitiendo la venta y obviamente el consumo de bebidas alcohólicas dentro del territorio. Por ende acá Don Beach ve una posibilidad de poder vender alcohol, esta vez legalmente. Que, dato curioso, para hacer esto necesitabas un permiso, ese permiso no se lo dieron por sabidas razones, porque fue perseguido, o sea, lo alcanzaron sus años de ilegalidades, por ende se tuvo que casar para que su esposa pudiera pedir el dichoso permiso. I know here I am next to you, diría Miley Cyrus, porque por fin estamos en presencia de la creación de la coctelería Tiki. Una vez que se inaugura donde Beachcomber es donde inicia la coctelería Tiki. Ahora desde acá nos vamos a saltar un par de pasitos, 2-3 pasitos muy chiquitos para posicionarnos finalmente en el momento exacto en que Ernest Grant deja de ser Ernest Grant y se convierte en Don Beach. Literalmente porque cambié su nombre legalmente por Don Beach. Por cierto, cómo me gusta esta foto de Don Beach en su oficina cajita del árbol. Me parece súper adorable, súper original también, súper él. No sé, me encanta, me transmite unas vibras re lindas. Donde Beachcomber fue un éxito rotundo debido a varios factores. El principal obviamente es la decoración, tenía una ambientación exótica, paradisíaca, muy bien lograda y armoniosa. Esto se debe en gran parte por toda la experiencia que tenía Don Beach armando escenarios, construyendo sets desde cero, pero también se debía a los objetos que había puesto Don Beach en el bar. Muchos de los recuerdos que él se traía de sus viajes, que lo habían acompañado durante su travesía de aprendizaje, o sea, de más joven, él los había puesto dentro del bar como forma de decoración. Y esto hacía que la escenografía del lugar se sienta menos artificial, se sienta más real, como sentías que literalmente estabas dentro de un pedacito de la Polinesia en esa parte del mundo. También porque era muy novedoso. La temática tiki de Don Beachcomber marca un antes y un después en los bares en Hollywood. Porque todo en esa época era como más venderte el sueño aspiracional de lujos. Entonces todos los bares y restaurantes seguían esta línea de enormes, lujosos, luminosos. Y era muy diferente a lo que te vendía Don Beach, que era más relax. Incluso él iba descalzo, con las polleras floreadas, a veces sin camisa. Cuando tenía camisas eran como ese estilo hawaiano, con el sombrero, que era de noche. Incluso el personal estaba en ese mood que llegabas y la recepcionista te recibía con un collar de flores. El uniforme del bartender no era una corbata y chaleco, sino que era una camisa floreada. Era como más modo chill. También por las preparaciones exóticas que tenían los tragos que se servían en el lugar y para colmo eran presentados en vasitos que tenían la forma, que representaban la forma de los tótems tiki que al tanto le gustaba de la religión tiki justamente. Estos tragos no solamente que eran especiales por su originalidad e innovación, ya que marcó un antes y un después en la forma que había de hacer coctelería, porque no había un precedente de personas que hicieran algo remotamente similar, sino que también eran especiales porque de una forma contaban todas esas cosas que le gustaban a Don Beach. Incluyó diferentes estilos de rones, frutas tropicales, diferentes tipos de almíbares, todas esas cosas que él había aprendido en estos viajes que él había hecho, que había conocido. Y acá podía aplicar libremente todos esos conocimientos adquiridos a través de los años porque él, aparte de ser la persona que se encargaba de las recetas para los tragos, también era quien producía para posteriormente hacer esos tragos. Es decir, él se encargaba de especiar los ron, él se encargaba de los diferentes almíbares, él se encargaba de los jugos tropicales. Se podría decir que Don Beach era el mixólogo del lugar. Que por cierto, odio la palabra mixólogo, pero no es historia para este video. Y con esto es cuando digo que él marca un antes y un después en las formas de coctelería, porque en esa época era muy meritorio hacer todas estas cosas. Hacer un mixólogo era muy meritorio porque la coctelería era mucho más simple y los bartenders no querían gastarse en
complicarse la vida. Porque hoy en día vos decís, bueno, un almíbar lo hago en 2 segundos. En esa época era muy difícil. Entonces sí tiene originalidad, sí tiene, digamos, mérito, para decirlo de nuevo, el hecho de que él hiciera su propia producción. De entre el catálogo de tragos que tenía Don Beach de su autoría, voy a destacar el Planter's Punch, que fue el primer trago creado por Don Beach. ¿Por qué lo voy a destacar? Por 2 cosas. La primera, porque tiene una significancia. Y la segunda va a ser una mouse herramienta que utilizaremos más adelante. Entonces, la primera, la significancia que tiene el Planter's Punch se debe a que él se inspiró para crear este primer trago de un poema de la religión Tiki. Este poema decía que equilibradamente estamos hechos de una parte ácida, 2 partes dulces, 3 partes fuertes y 4 partes débiles. Esto, traducido, volcado a su trago, vendría a ser la parte dulce, los azúcares, jarabes, la miel, la parte ácida, el limón o el cítrico, no necesariamente tenía que ser limón. La parte fuerte es la base alcohólica, que no necesariamente tenía que ser ron, pero sí se utilizaba mucho ron porque era la bebida favorita del Don, era la bebida que él más tenía, digamos, afinada, combinaba con un montón de cosas y aparte para la época era barata la bebida. También la parte débil vendría a ser el hielo. La receta de este trago del Planter's Punch contaba con 1,5 onzas de ron oscuro, 1 onza de jugo de lima, 1 onza de jugo de ananá, 1 onza de granadina, no, perdón, media onza de granadina, lo siento, lo estoy repitiendo de memoria, y media onza de almíbar. Posteriormente, algunos le empezaron a agregar a esta misma receta dash de angostura, pero la original no lo llevaba. Dicho esto, ¿cuál era este segundo punto que hablaba de por qué el Planter's Punch fue muy importante? Porque con la llegada de este trago, con el nacimiento de este trago, se marca una estructura. Estructura con muchos brillitos y decoración. Esta estructura sigue siendo utilizada hasta el día de hoy para clasificar qué cócteles entran dentro de la denominación tiki y cuáles no, por todos aquellos bartenders esnovistas molestos, como por ejemplo yo, que puedo llegar a recurrir a la violencia si llamás cóctel tiki a cualquier cosa que es de todo menos un cóctel tiki. Aunque también esta estructura fue muy útil en la época del auge de la coctelería tiki para clasificar cuáles tragos podían ser considerados tragos tiki y cuáles no. ¿Por qué surge esta necesidad de los bartenders por querer marcar un parámetro entre quién hacía coctelería tiki y quiénes no? Porque nos estamos adentrando en este momento de mierda, diría el meme, en donde yo tengo que dar bienvenida en esta historia a la introducción de Víctor Bergeron. La música dramática fue porque no es santo de mi devoción, aunque no era un mal tipo, la verdad, era un tipo común y corriente, nacido en San Francisco, que desde muy chico la vida lo comenzó a patear. A los 4 años le diagnosticaron tuberculosis, lo cual desencadenó que posteriormente le apuntaran una de las piernas para que la enfermedad no siga circulando, extendiéndose, no sé bien cómo es el término médico. Aunque la historia de su vida empieza a tomar relevancia en la coctelería tiki, y más específicamente para mí, una vez que de vacaciones por Hollywood ingresa a donde Beachcomber. Hoy cenamos, a donde cenamos, nos fijamos por ahí, terminamos en el barcito paradisíaco del momento, donde Beachcomber, en donde, como le ha pasado a muchos, al ingresar se cautivó por la belleza del lugar y pensó que sería una gran oportunidad de negocio. Pidió hablar con Don, en donde le ofreció abrir una franquicia de Don de Beachcomber en San Francisco. Para mala suerte de Víctor, Don Beach primero era soñador y después empresario, por lo cual se negó a su propuesta porque no quería que Don de Beachcomber se convirtiera en una franquicia sin alma como Hinky Drinks. Eso de sin alma lo agregué yo, pero seguramente Don pensaba lo mismo. Si bien posteriormente Don Beach ha tenido franquicias, estas seguían como toda una misma línea de restaurantes más personales, no tan industriales como lo eran precisamente Hinky Drinks. Entonces, frustrado, pero no rendido, porque ella tenía en la cabeza que iba a tener su propio tiki bar temático, sea como sea, empezó a ir todos los días a Donde Beachcomber, como para poder
inspirarse, por así decirlo, y poder recrear esas inspiraciones en su propio bar. Lo malo era que era muy molesto, era invasivo, hablaba mucho con las empleadas, o sea, con las mozas, lo cual hacía que las molestara porque estaban trabajando, obviamente, con los bartenders también con los famosos, tipo con los clientes, que no tienen nada que ver, pero que iban al bar, entonces él iba y les preguntaba, ¿y por qué elegís acá? Y cosas así como para ver qué era eso que hacía que las personas quieran el bar de Don Beach para poder él hacer lo mismo en el suyo, lo cual era tan invasivo y molesto que lograba todo el tiempo que lo echaran del bar. Bueno, y acá con Víctor siendo un acosador prácticamente, estando cautivado con Don de Beachcomber, vamos a dar por concluida la parte 1. Espero verlos en la parte 2. Besitos, besitos.